cómo se aplica finalmente la normativa. No es muy complejo, pero hay que ser ordenados con el procedimiento. Bueno, se la voy a explicar con una tablita para que ustedes también puedan ir después procesando la información que sea lo más amigable posible. ¿Ya? Entonces, la clase pasada empezamos a hablar de todo lo que era normativa de eficiencia energética y antes de eso yo me preocupé de que viéramos los conceptos que eran claves para entender la normativa. Dentro de esos conceptos estaba la conductividad térmica, que es una propiedad de los materiales que se determina mediante ensayos. Nosotros no nos vamos a meter en el mundo de qué ensayo es el que determina la propiedad, sino que netamente entender que es un valor que está normado. Y en la norma les voy a hacer una modificación. Yo les había dejado la del 2021, pero les voy a cargar la del 2007, porque la ley está hecha en base a esa, y viene una más actualizada, la que se está usando es la del 2007, para que no exista confusión con las tablas y con la información. ¿Ya? Así que la voy a, creo que ya la cargué en el lado, les cargué la del 2007 recién, la 853, la del 2007, que es en base a la que está hecha la SED y también la ordenanza. Así que para evitar las confusiones, porque hubieron modificaciones en la última y aún no entran en vigencia, entonces estaría generando un conflicto de intereses entre lo que está vigente y lo que no. Entonces, vimos como concepto la conductividad. Ya, que era una propiedad de los materiales que dependía de la densidad, de la temperatura y de la humedad. Para ustedes es un dato que viene dado en el mismo material, viene generalmente en la bolsita, en el empaque o en la ficha técnica, tiene esa información, y si es que no la encuentran ahí, está la norma. Ya la norma establece para los diferentes tipos de aislantes o de propiedad de materiales los diferentes parámetros. Bien, ya. Lo segundo que vimos fue, bueno, entender en qué casos se aplicaba. Que yo les comentaba que esto es más que nada uno de los posibles caminos para cumplir con la reglamentación. Ya, este es uno, porque el otro es ocupar alguna solución que ya exista o mandar un ensayo de elemento estructural que usted quiera analizar. Ya que eso lo vamos a ver la próxima semana cuando nos metamos en la ordenanza a ver cuáles son los requisitos que establece. ¿Qué otra cosa vimos? A grandes rasgos, definiciones, que eso me interesan bastante, que les entiendan porque son claves. Cuando ustedes hagan el análisis, lo que les va a interesar a ustedes, aparte obviamente de los numeritos que vamos a sacar consumo, cuántos kilowatts necesito para almacenar y todo lo que corresponde, es que entiendan qué es cada concepto o cómo se saca cada concepto. Hay dos conceptos. Uno es resistencia térmica, que la resistencia quiero que la entiendan como la oposición que tiene al paso, en este caso, del calor que presentan los elementos. A mayor resistencia tengo mayor oposición, por ende es mejor para mí. A mí me conviene que no se vaya el calor. Veanlo así. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la resistencia térmica. Y también como concepto importante que es el del que habla la normativa, porque en todas partes le va a salir el U, ¿ya? Que es la transmitancia térmica. Que es el opuesto o el inverso multiplicativo de la resistencia. Que la mejor definición es el flujo de calor que pasa. O sea, a mí me conviene que pase el menor flujo de calor. Y como pasa el menor flujo de calor, significa que el muro opone una mayor resistencia. Mayor resistencia, menor transmitancia. Esa analogía necesito que la entiendan porque como son inversos, inversamente proporcionales, funcionan de esa manera. Nosotros lo que vamos a calcular en una primera instancia es esto. Es la resistencia térmica. La fórmula que les mostré la clase pasada era para eso. Y con la resistencia térmica ya calculada, ustedes pueden calcular la transmitancia. Porque no es más que el inverso. ¿Ya? Esa es la relación directa que existe entre la resistencia y la transmitancia. Acá respecto a otro concepto que hoy día sí lo vamos a usar, que era la emisividad, es una propiedad también de los materiales, pero que está dada respecto a la capacidad que tiene este de emitir o irradiar la luz. ¿De qué cosa? ¿Lo dejo? Que la transmitancia es inversa a la resistencia. Tú recuerda que a mayor resistencia tienes menor transmitancia. Entonces tú siempre tienes que apuntar a tener una mayor resistencia también. Que el muro no permita que se vaya el calor. Y como no se va el calor, el muro no tiene una transmitancia alta, o sea, no permite que se vaya, que se transmita. Por eso que son inversas. Este resiste, esto es lo que se transmite. Si yo pongo una mayor resistencia, se transmite menos calor.
Esa es la lógica. Ya, voy a poner acá a mayor resistencia. Hay una menor transmitancia. Otro concepto que vimos en la clase pasada era el tema de la emisividad. Ustedes no van a calcular directamente el E, sino que en la norma viene establecido qué tipo de materiales o qué tipo de elementos tienen los diferentes coeficientes. ¿Ya? Pero la emisividad como tal es información que se saca de una tabla, ¿ya? Y que les permite a ustedes entender cuánta luz, en otras palabras, se transmite por el elemento que colinda con las cámaras de aire. Que también de eso vamos a hablar un poquito porque la clase pasada lo nombré, pero no fue muy profundo esa conversación, ¿ya? Pero está asociada a las cámaras de aire. La emisividad viene normada, tiene coeficientes establecidos que la norma les dice van a ocupar esta emisividad cuando el elemento estructural está compuesto de esta forma, de esta otra forma. Entonces, es bastante simple aplicarlo porque uno va, mira el elemento y la norma es muy amigable. Entonces, le establece, por ejemplo, que el elemento está construido con madera, hormigón o acero y no tiene ningún elemento brillante, hay un cierto coeficiente de emisividad. Si tiene una capa o una cara brillante, tiene otro coeficiente. Si las dos caras son brillantes, otro coeficiente. Y así van viendo. Se va a asociar también a la capacidad que tenga el elemento para transmitir el calor. Y cuando hablo del elemento es porque entra un concepto acá que son las cámaras de aire, y en otras palabras son los espacios vacíos que tienen ustedes los elementos. Ya, eso es lo que nosotros llamamos cámaras de aire. Si usted tiene, por ejemplo, un muro de madera, y tiene el revestimiento exterior, tiene un tabiquería y tiene el revestimiento interior sin aislante dentro del mismo tabique, ya se consideraría todo eso una cámara de aire, porque el aire también es un aislante, como tal, por existir. Ya está, de cierta forma, más si es estanca, o sea, si no permite el paso, la pérdida del aire, ya es un elemento que funciona bastante bien como aislante. Ya tiene una buena transmitación térmica, o más bien resistencia térmica, que la vamos a ver ahora. Esto es un dato que se saca de tabla, por si acaso. O sea, está normado. No es que ustedes vayan a calcularlo como el tema de los elementos y los espesores, sino que uno va a una tablita en función de las características que tenga el elemento y del espesor de la cámara de aire que me dé la instrucción. Yo puedo calcular, en este caso, la resistencia que va a tener la cámara de aire. La conductividad es una propiedad del material. ¿Pero qué es eso? Es un lambda. Es así el símbolo, digamos el lambda, literalmente. Y con ese símbolo tú vas a tener siempre asociada la conductividad. O sea, a ti te pueden dar un material y te dicen, no sé, poliestireno expandido, te aparece el lambda. Entonces te están dando la conductividad de ese material. ¿Ya? Vimos también, a modo de resumen, las diferentes simbologías, que me interesa bastante porque dos cosas que necesitamos saber es que trabajen con la unidad media correspondiente, que para todos los espesores yo les comenté que van a ser metros, independiente de que lo tengan en milímetros. Usted tenga, no sé, una membrana que mida 1 milímetro, no lo tiene que pasar a metro, que le dio 0,000, lo tiene que colocar de la forma que está establecido. Esto está en el labor, están todas las simbologías con las magnitudes que representan y sus unidades de medida. ¿Es bueno que las conozcan? Sí. De todas maneras, yo siempre les trato de colocar históricamente la unidad de medida al ladito de las expresiones, ¿ya? Porque esto al final es pura física aplicada. Esto es la física más física de la vivienda. Estamos tratando de entender el fenómeno físico que ocurre dentro de las construcciones. Ya. Del otro que les quería hablar, bueno, yo la semana pasada les había dicho que el tema de la conductividad térmica estaba en el anexo A, porque efectivamente hasta el 2007 estaba en el anexo A. En el 2021, que fue la que inicialmente yo subí, estaba como en el anexo F o G. Ya, pero como les dije, vamos a trabajar con la del 2007, porque la del 2021 trae modificaciones que no están en la ordenanza. Por ende, nos podemos meter ahí en un tema medio contradictorio respecto a lo que nos exige la normativa, o la ley en este caso, o la ordenanza, con lo que está en la norma. Así que nos vamos a quedar con la del 2007, que es la que está en todos los documentos. Revisé la SEP, esta también son de la del 2007, revisé los manuales y también ocupó la misma. Así que nos vamos a quedar con la del 2007 para evitar contradicciones entre las informaciones.
Acá está el tema de lo que les hablaba yo de las cámaras de aire. Las cámaras de aire, quiero que las entiendan como estos elementos que están entre, o sea, el espacio que está entre elementos que no está ventilado. Ya, para que nosotros la podamos calcular, tiene que ser una cámara o un espacio de aire que no se ventile constantemente, porque si no, no está cumpliendo el rol que nosotros necesitamos térmicamente, o el que nos establece esta tablita, porque esta nos permite calcular la resistencia térmica por unidad de superficie, o sea, por área, de cámaras de aire no ventiladas. ¿Ya? En este caso, cámaras horizontales, pero también hay cámaras verticales. De ahí les voy a mostrar la misma norma para que lo vayamos viendo, pero eso es lo que se establece. A esta tablita se entra, se entra con el dato de la emisividad, que viene en otro anexo que también se lo voy a mostrar, ¿ya? Y con la emisividad, voy a poner acá, ya. Entran con la emisividad dentro de la tablita. ¿Qué más? El espesor. La emisividad va a depender de la composición del elemento que ustedes estén analizando, ¿ya? Cuando me refiero a composición, no es exactamente que usted me diga, acá tengo, no sé, una membrana, acá tengo esto, acá tengo una plancha y eso. No, sino que se refiere directamente a las características respecto a la cámara de aire. Si acá tuviéramos la cámara de aire, por ejemplo, si esto, acá hay un aislante, pero imagínense que si esto fuera la cámara de aire, ya, el trabajo, el análisis que yo tendría que hacer es los elementos que colindan con mi cámara de aire. ¿Tiene más pila que el mío? Sí. Si quieres me presta la pila, ¿no? No, sí, el problema. da igual. Sí, mi pila. ¿Se quiere jugar? ¿No? Tiene como 20 años, pero ya no. Ahora sí. Ya, muchas gracias. La cámara de aire, ustedes se tienen que preocupar de los elementos que colindan con la cámara. Ya, y les voy a mostrar la tablita como viene en la norma y cuáles son los criterios que establece para que ustedes utilicen las diferentes emisividades. 0.82, 0.20, 0.11 y 0.05. Recuerden que esto es en comparación a algo completamente oscuro, ¿ya? Que de hecho, a ver un par de diapositivas. ¿Ya? Tienen que entender que un elemento que no permite la radiación de ninguna manera, ¿ya? O que en otras palabras emite un 100% de radiación, van a tener un 0 absoluto, y un elemento que transmite el 100% va a ser un 1. Porque está diciendo cuánto emite, obviamente, la luminosidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Va a ser lo siguiente. ¿En qué casos vamos a tener una emisividad de 0.82? ¿En qué casos vamos a tener 0.20? ¿En qué caso vamos a tener 0.11? ¿Y en qué caso vamos a tener 0.05, que es la emisividad más baja? Ya, esto les va a entregar a ustedes el dato directo de la resistencia térmica. O sea, ustedes entran acá con la emisividad y el espesor y les va a dar un dato que ustedes lo van a utilizar en su cálculo. No va a ser necesario que hagamos el cálculo de la resistencia térmica aparte, sino que ya está listo, tabulado, se entrega directo. ¿Ya? Déjenme ver si acá les puse la... Ya voy las cámaras ahí. Voy a mostrarles eso para que no nos quede la duda. Yo le subí recién la LSH853 a el ABA, por si acaso, la versión de 2017, así que les debería aparecer como el último documento. Espero que lo deje visible. Bueno, estaba oculto, ahora aparece. Ya. Acá está la normativa que les subí, que es la versión que está vigente ahora, o la que se está utilizando, independiente de que la 2021 sea la última que se publicó. La que está implementada en todos los documentos que vamos a analizar es esta. ¿Ya? Voy a ir a los anexos porque es donde me quiero centrar ahora. Esta norma, chiquillos y chiquillas, tiene la característica de que en sí es bastante amigable de leer. ¿Ya? Esto era lo que les comentaba
contaba la clase pasada que el anexo A en este caso es la conductividad. En el otro parecía como energía. Por eso que eran más de una modificación las que se lo habían establecido. Y acá empieza el tema de el cálculo de la resistencia térmica de las cámaras de aire. Acá están tabuladas para que ustedes vayan determinando con las diferentes emisividades los valores. ¿Ya? Pero como varias normativas que hay disponibles, también establecen formas de hacer el cálculo de manera más simple. ¿Ustedes lo podrían hacer a mano? Sí, se puede. ¿Ya? Pero como en nuestro caso, vamos a estar trabajando con cámaras de aire que se van a considerar cámaras de aire no ventiladas, acá tenemos la opción de que nos dé tabuladamente los valores que van a estar asociados a los coeficientes que vamos a analizar, dependiendo de las características de las cámaras de aire. Ojo con eso. La que yo les mostré era la de las cámaras de aire horizontales, es esta, ¿ya? Pero hay cámaras de aire verticales también que ustedes pueden tener. Y aquí les voy a mostrar cómo se entran a estas tablas desde la información que nosotros tenemos. Ay, no soy padre por el mueble. La costumbre de trabajar con dos pantallas. Ya. Acá tenemos la fórmula que en teoría está haciendo el cálculo de la emisividad. Como los casos que nosotros tenemos se pueden sacar de casos generales, es más fácil calcular la emisividad. Si no fuese el caso, habría que calcularlo así, que es con la emisividad de la superficie que está en contacto con la cámara de aire 1. Ya, si esta es mi cámara de aire, supongamos que hablamos del elemento que teníamos en aire. Ya, esta es mi cámara de aire. Yo tendría que ver el elemento que está en contacto con la derecha, en teoría sería mi L1, y el que está en contacto con la izquierda sería L2. Yo tendría que ver las emisividades. Eso es si es que no existieran los casos generales. O si el caso que ustedes quieren analizar no entra dentro del análisis que quiero hacer. Acá están establecidos los 4 casos ya calculados para los elementos. Son 4 casos generales. El primero lo establece como los típicos materiales corrientes de construcción, tales como madera, hormigón, ladrillos, vidrios y papeles no metálicos, donde los coeficientes E1 y E2 van a ser 0,9, por ende la emisividad que ustedes van a utilizar es 0,82. ¿Ya? Voy a explicar. La emisividad con la que van a entrar en la tabla va a ser 0,82 cuando los elementos con los que colinde su cámara de aire sean materiales comunes y corrientes y no tengan ninguna característica en especial. ¿Ya? Segundo caso va a ser cuando una de las superficies de la cámara es brillante. Si por ejemplo yo tengo dentro de la línea en uno de los lados puede ser un aluminio o algo que me permita que se refleje la luz o que sea más claro, en ese caso sería el segundo caso, que establece que la emisividad 1 sería 0,2 para la superficie brillante y 0,9 para la otra. Por ende, el coeficiente con el que ustedes entrarían a la tabla sería la emisividad de 0,2 cuando una de las caras es brillante. Ahora, si tuvieran un escenario en el que ambas caras de la cámara de aire, recuerden que estoy adentro de la cámara, estoy mirando para los dos lados, si en ambas caras, las dos caras son brillantes, eso establecería que la emisividad para ambos casos es 0,2, por ende, el coeficiente con el que nosotros entraríamos a la tabla sería el 0,11. ¿Ya? Cuando hablo de las caras me refiero, es como que literalmente estoy metiendo dentro de la cámara de aire y estoy mirando hacia los lados con el muro que va hacia la calle y el muro que va hacia el interior de la vivienda. Ya sé el análisis que tengo que hacer. 0,11. Ya, las dos caras brillantes. Ya. Y el cuarto escenario que está establecido acá es que cuando la cámara de aire en sí es muy brillante, y eso ya sería un eventual caso, y en el otro caso, o sea, una es muy brillante y la otra es un material corriente. Ya, o sea, tengo uno muy extremo, más brillante que los otros casos anteriores, que no se compara con el segundo, porque ahí tengo una cámara que es brillante, acá sería muy brillante, o sea que su emisividad es prácticamente que permite el paso completo, que sería el cuarto escenario. El coeficiente con el que ustedes entrarían sería el 0,05, ¿ya?
Y es porque en uno tengo mucho brillo y en el otro tengo un muro normal, o un elemento que colinda, que sería un material común y propietario y sus trabajadores. A poner una muy brillante. ¿Por qué me interesa que entiendan esto? Porque en los ejercicios que vamos a hacer, les dice, el elemento estructural es de esta manera, tiene un elemento estructural que tiene una cara brillante, que no la tiene, entonces tiene una cámara de aire, porque esto lo vamos a usar solo cuando haya cámaras de aire. No siempre hay cámaras de aire, de repente tenemos elementos que son sólidos en toda su distribución. ¿Ya? ¿Qué nos va a permitir esto? Que nosotros nos metamos a las tablitas correspondientes dependiendo del flujo que tengamos, si es flujo horizontal o es flujo vertical, va a depender si estamos hablando de muros o si estamos hablando de cielo. ¿Ya? Nos metemos a esta tablita y si se dan cuenta, a un mayor coeficiente de visibilidad voy a tener también una mayor resistencia, que es lo que yo busco. Yo busco tener el mejor de los casos. ¿Ya? ¿Con qué entramos al ejercicio? Con el espesor de la cámara de aire, y acá lo especifica en milímetros. Ya, la tabla lo dice así, pero para todos nuestros cálculos que vamos a hacer después de resistencia, la unidad de medida es en metros. Ya, o sea, entran con el espesor y con la visibilidad que les da, dependiendo del caso de la cámara de aire. Y quiero dejar en claro esto, solo cuando hay cámaras de aire. Equipamiento también. No mentira. ¿Ya? Era algo que me había quedado pendiente en la clase pasada porque lo nombré, lo pasé, lo dije, pero no lo habíamos visto en detalle, porque la idea es que ustedes puedan ir a la tabla que corresponde y sacar el dato cuando existe una cámara de aire dentro del ejercicio que les están planteando. ¿Ya? Acá hay 3 tablitas. Establece para cámaras de aire verticales, para cámaras de aire horizontales, de flujo ascendente, porque vamos a ver que hay diferentes flujos, ascendente y flujo descendente. Ya, y eso depende netamente de la época del año. Y tenemos la otra que también es aire horizontal, pero depende del flujo del aire, si es descendente o ascendente. Ya, como les dije, depende de la época en la que estemos analizando. Eso es lo que respecta a lo que son las cámaras de aire, que la semana pasada yo lo pasé, como que lo dije, pero no lo dije. Así que quería que quedara claro, porque les mostré esta tablita, les dije que existía, pero no entré en mayores detalles respecto a cómo se usaba. Y eso me interesa porque lo que nosotros vamos a hacer es efectivamente calcular resistencia térmica y transmitancia térmica, en la cual sí están involucrados. ¿Ya? Estas fórmulas yo se las alcancé a mostrar en la clase pasada, porque les comenté de qué manera nosotros calculábamos la resistencia térmica y posteriormente la transmitancia térmica, que es el inverso. También les planteé que hay elementos que son completamente homogéneos, que es decir, que en toda su composición tienen los mismos materiales, y otras que no. Como por ejemplo, eran los casos en los cuales tienen una heterogeneidad o tienen composiciones distintas en diferentes partes del elemento. Como lo pueden ser las puertas, los muros que son de tabique, ya, o sea, de madera. Nosotros tenemos que analizar por área en qué área tenemos una condición y en qué área tenemos la otra condición. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a partir con ejercicios que sean completamente homogéneos, o sea, que el muro sea completito, que no tengamos mucha variación, para que se familiaricen con la fórmula. ¿Ya? Y luego quiero que veamos situaciones donde sí existe una variación de la composición del elemento. Que ahí va a ser necesario que ustedes conozcan las dimensiones y calculen proporcionalmente la transmitancia que le corresponde a cada uno. ¿Ya? O sea, no es más que hacer una regla, una razón entre los elementos. Si tengo el muro, esta pared, por ejemplo, y yo quiero calcular cuál es la transmitancia de toda esa pared, tendría que descontar las ventanas, descontar la puerta y descontar todos los elementos que son distintos y calculo toda el área, que es en este caso muro, ya toda la parte de arriba que sería de hormigón, las ventanas tendría que calcular por separado, la puerta también, y después tendría que ir proporcionalmente en función de las áreas. ¿Ya? Se escucha complicado, no es tan complejo, hay que ser ordenado. ¿Ya? Porque es calcular transmitancia por transmitancia y sacarla proporcionalmente al área que le corresponde. Es como cuando uno distribuye los gastos y dice tengo 100% y voy sacando para las diferentes cosas, acá es lo mismo. Para poder sacar un ponderado respecto a lo que se tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
quiero que veamos cómo se resolvería un ejemplo, ya completo, desde cero. Lo vamos a hacer en la pizarra. Y vamos a ir viendo qué variaciones existen, por ejemplo, si yo les coloco o no una cámara de aire dentro del elemento. ¿Ya? ¿Qué dudas pueden surgir? Y la idea es que me las vayan haciendo al tiro. Temas con la unidad de medida, de dónde saqué el valor, cómo apareció. La mayoría de los valores, si no todos, están en las tablas, vienen en la información del elemento. O en el último de los casos, es ir a la norma y sacar lo que sale ahí. Si a ustedes les toca comprar un material que no tiene ningún dato, que no tiene ninguna certificación, no tiene nada, tendrían que ir a la normativa y verificar cuál es el más similar al que ustedes están proponiendo. Y con eso tendrían que hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir este paso a paso? Yo me voy a saltar un poco acá, después les voy a hablar de esto de la normativa. ¿Ya? Vamos a partir haciendo un ejercicio y yo les coloqué un paso a paso porque ustedes saben que me encanta así como el orden muy claro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros al calcular? Lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy día es cómo se calcula la transmitancia térmica. ¿Ya? Ese es el objetivo de hoy día. ¿Ya? Aplicar la norma para que usted pueda, porque después lo que le voy a evaluar en la segunda evaluación, usted me puede hacer un ejercicio donde yo le coloque las características de un elemento o de una vivienda, puede ser muro, cielo, el piso, y usted sepa decirme cuáles son las demandas y los requerimientos que tiene la pista. Entonces, claro, ¿qué tenemos acá? Tenemos un muro, ya por la composición que tenemos, es un elemento que vendría a ser vertical, ¿ya? En el cual nos dice que tiene un yeso cartón de 10 milímetros y nos está dando el lambda, ya ojo, es un dato. Nos dan el lambda, que sería la conductividad térmica del elemento. Nos dan el material, nos dan el espesor, nos dan el lambda. Después tenemos un poliestireno expandido de 30 milímetros y también nos dan el lambda. Ni siquiera tenemos que ir a la norma a buscarlo, sino que el dato está acá. Tenemos después una placa de OSB de 8 milímetros que nos da el lambda, lo puedo buscar en la norma y me traje el valor, que es la conductividad térmica. Y finalmente una placa de siding de fibrocemento de 6 milímetros, y también me da el lambda. ¿Y qué es lo que nos solicitan a nosotros? Determinar en una primera instancia la transmitancia. Ya, la próxima clase yo les voy a explicar cómo nos metemos a la ordenanza y verificamos que cumpla o no cumpla con la zonificación que corresponda. Pero primero vamos a ver cómo sería o qué es lo que tendríamos que hacer para hacer el proceso de cálculo. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo? Primero que se ordenen, claramente. Ver la información, ver los diferentes elementos y ver cómo se calcula esto. ¿Qué establece la fórmula que yo les mostré la semana pasada? Decía que la resistencia térmica total, o la RT total, iba a ser la resistencia superficial interior, que la vamos a ver luego de qué tablita se saca, más la sumatoria de todos los espesores partidos por el lambda. ¿Ya? Estaban establecidos en la formulita que les puse. En la formulita que les puse acá. ¿Ya? Ahí. Mira. Problema del operador. ¿Ya? El espesor partido por el lambda y es la sumatoria de todos los elementos, porque estamos hablando de elementos que tienen varias capas. ¿Ya? El que le mostré recién, si mal no recuerdo, tiene 4 capas. Entonces, para cada material tendríamos que hacer el cálculo del espesor partido por el lambda. Y le vamos a sumar finalmente la resistencia superficial exterior, que tanto este como este valor se sacan de una tablita en función de la posición que tiene el elemento estructural. Y ahí varía si es que va a ser un muro o va a ser cielo. ¿Ya? Entonces, me devuelvo al ejercicio. Lo primero que habría que hacer es identificar, y se los recomiendo, los espesores y las conductividades de los materiales. Lo pueden hacer en una tablita, si quieren lo hacen en un Excel, en su momento ahora lo van a hacer en papel. ¿Ya? Pero cuando ya tienen que hacer el proyecto, les recomiendo que se hagan una muy buena planilla de Excel con todas las fórmulas, porque va a ser lo más rápido y lo más fácil. ¿Ya? En este caso, el espesor partido por el lambda lo tendríamos que analizar para cada material. Pero para eso va a ser necesario que transformemos la unidad de medida, porque esto no lo olviden. Los espesores tienen que estar en metros. ¿Ya? ¿Y por qué tienen que estar en metros? Porque la conductividad térmica dentro de las unidades de medida tienen metros. No centímetros, ni decímetros, ni kilómetros, metros. Por ende necesito que todos los espesores que tienen a su disposición los pasen a metros.
Y eso es calculadora, tengo el espesor y lo calculo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que se hagan una tablita donde coloquen el elemento, en este caso es muro. Ya. Vamos a colocar los datos, los elementos que tenemos ahora, que es yeso cartón, poliestireno expandido, tenemos la placa de USB y tenemos la placa de salida. Ya. Tenemos el material que compone nuestro muro. Esto que hago con ustedes, como que quieren cortar primero. Luego del material, yo les recomendaría que coloquen el espesor y se preocupen de que esté en metros. Estoy pensando en un Excel, mi mente piensa así como cómo lo ordeno yo en una planilla para hacerlo más fácil. Primero coloco todos los materiales que componen mi elemento. Luego, les recomiendo colocar los espesores. ¿Ya? Y como van a tener situaciones donde los espesores van a estar en centímetros o otras en milímetros, les recomiendo que lo hagan directamente el cálculo que corresponde. ¿Ya? Queremos pasar de milímetros a metros, los 4 materiales que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo se hace la conversión de milímetros a metros? ¿Por cuánto tengo que dividir el valor de milímetros a metros? Por 10.000. ¿Por cuánto? 10.000. Ya. Si yo quiero pasar de milímetros a centímetros, ¿qué tendría que hacer? Si me voy para allá, me devuelvo. Acuérdense que estoy haciendo el proceso inverso. En un milímetro hay 10 centímetros. ¿Cierto? En un centímetro, ¿cuántos metros hay? 100. ¿En un milímetro? En un centímetro. Al revés. Lo dejo al revés. En un milímetro. Ah, lo estoy viendo atrás. Lo estoy haciendo con la. Perdón. Quería decir que en un milímetro. Perdón, lo leí al revés, sí, tienen toda la razón. Mi mente lo entendió bien, pero lo explico al revés. En un metro tengo 100 centímetros, ahora sí. Y en un centímetro tengo 10 milímetros. ¿También está mal? Igual está mal. 100 metros. 100 metros. Los números. Ya, un metro son 100 centímetros. Ya. Un centímetro son 10 milímetros. Ahí sí. No, ahí. Sí, la primera no. Ya. Entonces, si yo quiero pasar de un metro a un milímetro, o perdón, a milímetros, ¿cuál es la división que tendría que hacer? No. ¿Por mil o por 10.000? Por mil, no por 10.000. Ya. Recuerden que si paso de metro a centímetro era 100, si paso de centímetros a milímetros es 10. Por ende, un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000. 1000. Ya. Ahí se ve. Teníamos ahí una entrada. Me disculpo. ¿Ya? Entonces, me estoy delatando. Ahí está el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conversión que corresponde de milímetros a metros. ¿Ya? Si yo quisiera pasar de milímetros a centímetros, tendría que dividir por 10 y luego ese resultado dividirlo por 100 para pasarlo a metros. Por ende, si originalmente el espesor era en milímetros, voy a hacer 2 zetas. Teníamos en el primero 10 milímetros, ¿cierto? En el segundo tengo 30. En el tercero tengo 8. Y en el cuarto tengo 6. Esto está en milímetros. Para hacer la conversión a metros, tenemos que dividir por 1000 cada uno según corresponde. Voy a poner la calculadora. No puedo colapsar, por favor. Colapsa cada vez que quiero hacer algo distinto acá. A mí un profe me dijo el otro día, así como no se lo reinicia el computador, y le dije, no pasa nada. Y entré a la sala y se reinició. Fue como que lo... Se buguea. Sí.
La primera división tendría que ser 10 dividido en 1000. ¿Eso cuánto les da para el espesor del yeso cartón? 0,01. Para el poliestireno expandido sería el 30 partido en 1000, que sería 0,03. Para el USB sería 8 partido en 1000, que sería 0,008. Agrego un 0 más porque voy bajando. Y acá sería 0,006. Ahí tengo los espesores con los que voy a trabajar, ya que es la conversión de las unidades de milímetros a metros. Esto tengan ojo, porque a menos que se preocupen que si les dan en centímetros lo transformen a milímetros para dejarlo fijo en el Excel, les recomiendo hacerlo a mano dependiendo del caso que sea. Recordar que se divide por 100, si quieren, o sea, por 10 si quieren pasar de milímetros a centímetros, ya no de milímetros a centímetros y así viceversa. ¿Ya? Ustedes me entienden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente dato que les recomiendo colocar? Es el valor que tienen asociados a los lambda. Eso es una propiedad que la sacan de la norma, ¿ya? Que es el valor de la unidad. Para que no tengamos duda con eso. Watt partido en metro Kelvin. En el primer elemento es de 0,26. En el segundo elemento es de 0,043. En el tercer elemento es de 0,23 y en el cuarto también es 0,23. ¿Ya? Ahora, yo lo voy a hacer acá abajito, pero ustedes si tuvieran un Excel, yo colocaría la división del espesor por el lambda y directamente les va a dar el R que corresponde a cada uno de los materiales por separado. ¿Ya? No voy a borrar mi resumen porque después se me va a olvidar. Vamos a entrar en un colapso. Entonces, la resistencia térmica total va a ser estos dos coeficientes, que son el RSI más el RSE, y los vamos a sacar de una tabla. ¿Ya? Y luego vamos a calcular cada resistencia asociada a los diferentes materiales. Primero al yeso cartón, después al poliestireno y así sucesivamente. Y esos valores los vamos a sumar para que nos dé la resistencia térmica total que le corresponde a el material. De esta tablita que les va a aparecer ahora en la diapo, ¿debería aparecer en la diapo? Va a aparecer, sí va a aparecer. Se buguea. Casi. Ya veo que colapsa de... Ahí, ya. No lo hagamos colapsar. Antes de... Ya. Ahí es eso. Dependiendo del flujo que tengan los elementos, ya. Primero, si es un elemento como los muros, que son elementos de flujo vertical, son elementos verticales de flujo horizontal, ese es el único caso que tienen cuando son elementos de separación con espacio exterior o local abierto. En caso que el elemento que ustedes tengan sea de separación con otro local de span o cámara de aire, se sacan los datos de la derecha. Como en nuestro caso, el muro que estamos estudiando, que estamos analizando, es un muro que tiene una separación con el exterior, o sea, un muro perimetral. ¿Ya? En el caso que nosotros vamos a tomar son los valores que están acá. El primer escenario, que es un flujo horizontal en elementos verticales, o con pendiente mayor de 60 grados respecto al horizontal. Por ende, el valor que vamos a utilizar para el RSI sería el 0,12, más, voy a dejar espacio para colocar todos los cálculos que vamos a hacer de las resistencias de cada elemento, más la resistencia superficial exterior, que sería el 0,05. ¿Ya? En otras palabras, sería RSI y RS. Acá aquí vamos a colocar, en el espacio que dejé, los desarrollos que correspondan a cada una de estas resistencias térmicas. Vamos a partir por el yeso cartón, le vamos a sumar al poliestireno y así sucesivamente hasta llegar al último. Ya. Si parto con el yeso cartón, le voy a poner siglas acá, sería el 0,01 dividido en 0,26 más el poliestireno, que sería el 0,03 dividido en
0.043 más el USB, que es 0,08 dividido en 0,23 más el siding, que es de 0,006 dividido en 0,23. Me acabo de reír el 0,06. Ya. Tengo yeso cartón, tengo el poliestireno expandido, tengo el USB y tengo el siding. Esto yo lo tendría que repetir por todas las capas que tenga el elemento que quiero analizar. Si tuviera 2 materiales, 3 materiales más, tendría que seguir haciendo este mismo procedimiento hasta el último material que me corresponda. Si es que ocurriese el caso que yo tuviera una cámara de aire, acá se sumaría el coeficiente que está asociado a la cámara de aire. Y tendríamos que ir a la tabla, verificar su espesor y lo podríamos colocar acá dentro del cálculo. ¿Ya? Las resistencias están en la unidad de medida que nos va a quedar este resultado, que es metro cuadrado por Kelvin partido en watt. Esa va a ser la unidad de medida resultante del desarrollo que nosotros vamos a hacer acá con la división de los espesores por el largo. O sea, por el lambda. Ya se los voy a mostrar para que sepan de dónde aparecen las unidades de medida. Porque a mí me interesa que cuando hagan un ejercicio sepan si les sirve o no les sirve el dato que tienen. Recuerden que no todos los datos me sirven por conocer los números, sino que necesito saber si cumple o no cumple con las unidades de medida que está establecido. Entonces, antes de seguir, quiero explicarles esto. La unidad de medida del espesor, ustedes saben que es metros, y la unidad de medida del lambda es watt partido en metro Kelvin. ¿Ya? ¿Por qué les explico esto? Porque quiero que entiendan por qué luego de que nosotros hacemos la división de todo este proceso, la unidad de medida que les va a quedar es metro cuadrado por Kelvin partido por watt. ¿Ya? Yo sé que todos ustedes pasaron por nivelación matemática y vieron fracciones. Por ende, alguna relación lejana o cercana tienen con ellas. La división entre espesor y largo, yo lo voy a expresar en este caso como fracciones en las unidades de medida, para que entiendan lo que voy a hacer. El espesor está en metros y en este caso el lambda, está en watt partido en metro Kelvin. ¿Ya? Aquí vamos a volver a nivelación, primer semestre. Tengo una división de elementos, que en este caso van a ser fracciones. Esto netamente, chiquillos, necesito que lo sepan para que entiendan las unidades de medida. ¿Por qué escribí el m partido en 1? Porque estaba solito. Entonces, cuando yo tengo un número o cualquier elemento que está solo, yo lo puedo escribir como fracción dividiéndolo por 1. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda cómo se dividen las fracciones? No. ¿No se acuerdan de la división de fracciones? ¿Se multiplica? Cruzado. Cruzado, muy bien. Se multiplica cruzado el primer numerador con el denominador y ese resultado queda la parte superior, o el numerador. Entonces, en otras palabras, tendría el metro por metros por Kelvin, que me quedaría metro cuadrado Kelvin, y en el denominador me va a quedar el 1 por el watt, y me va a quedar watt, que es la unidad de medida que tiene la resistencia térmica. Ya, no me miren con esa cara porque es importante que se la sepan, porque si la prueba no sabe la unidad de medida, la pueden sacar. No es tan complicado. Ya. Por esto también es importante que el espesor esté en metros, porque si no, no podría hacer este procedimiento. Yo no puedo dividir algo que está, no sé, en centímetros con algo que está en metros, porque no es la misma unidad de medida. No es el mismo análisis el que estoy haciendo. Ya, entonces, yo siempre que explico esto, se lo explico como cruzado. Multiplico cruzado, lo coloco arriba. Multiplico cruzado, lo coloco abajo. ¿Eso es para cambiar la unidad de medida, no? Sí, es para que tú entiendas cuál es la unidad de medida resultante al hacer esta división. Porque mira, acá dividimos metros por watt partido en metros Kelvin. Entonces, el resultado de esta expresión queda en esta unidad de medida, que es la unidad de medida de la resistencia. ¿Por qué les aclaro esto? Porque estas vienen con la unidad dada. Usted va a la tablita, me saca el 0,12 y el 0,05 y listo. Ni se complicó, lo puse nomás. ¿Ya? Pero esto les sirve para verificar que las unidades son correctas de tal como está bien hecho.
Porque después si yo lo quiero sumar, tengo que estar hablando el mismo lenguaje. O sea, tiene que ser sí o sí la misma unidad de medida la que estoy analizando en el caso que estoy verificando. ¿Ya? Entonces, veamos cuánto les da los resultados acá. Esto era 0,12. Acá no sé cuánto les dio. El 0,01 dividido en 0,26. Me dio 0,96 en total. Te dio 0,96 en total. Ya. Vamos a dejarlo. 0,96. Recuerden que la unidad de medida es metro cuadrado Kelvin partido en watt. Metro cuadrado Kelvin partido en watt. Aquí estamos listos en un casi 95%. Porque lo único que le falta es sacar la transmitancia, que es el inverso multiplicativo del valor que tienen ahí. Y ahí estaría el ejercicio resuelto de calculeme la resistencia y la transmitancia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer después con esto? Verificar que funcione o no funcione con lo que estableció la norma, ¿ya? Y entrar a ver qué opciones podemos hacer. Podríamos cambiar el aislante, aumentarlo, disminuir, colocarle si es que no tiene, ¿ya? Etc. Hay muchos caminos y muchas opciones, pero para eso necesitamos un dato tangible que nosotros podamos utilizar y trabajar. ¿Ya? ¿Qué cosa? Pregúntame al tiro. ¿Cómo llegó a eso? ¿Al 0,97? Ah, no, ¿qué me lo dijeron? 0,96. Tienes que ir calculando acá cada una de las divisiones. ¿Ya? Lo podemos hacer para que les quede. Y todo se El 0,12 y el 0,5 son de la tabla, de la que está hablando. Como es un muro, es un elemento que está en posición vertical, por ende el viento o la circulación del aire es en posición horizontal, ya que es el primer caso que tenemos acá arriba. ¿Ya? Que sería ese escenario que les mostré, y por eso, como este era un muro perimetral, o sea, de separación con el espacio exterior o un local abierto, colocamos esos coeficientes asociados a el... De acuerdo a ese número 0,96. Ya, eso es un dato por ahora. Esa es la resistencia que tiene tu muro. Ya. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes luego con estos datos? Primero calcular la transmitancia. Ya. Que la transmitancia se calcula simplemente 1 dividido en el valor que te digo. Y eso va a ser la transmitancia térmica. En otras palabras, es el flujo de calor que pasa. Lo que sí se llama. A mayor, eso va a ser más o menos malo, porque es muy poca la resistencia que tiene el elemento. ¿Ya? Vamos a ver. Va a estar más o menos en el límite. ¿Ya? Más o menos en el límite. Que viene de bueno. Porque va a estar. ¿Cómo se llama? Va a estar bastante cerca de. Déjalo por aquí. Veamos cuánto les da la transmitancia, que sería el 1 dividido en 0,96. Estoy tardando mucho. Estoy tardando 1 por mucho. poco. 0. 0,3. 1.03 sería el coeficiente, en este caso de transmitancia térmica, que calculamos que la unidad de medida es lo inverso a la resistencia. Si la resistencia era metro cuadrado Kelvin, partido en watt, ahora va a ser watt partido en metro cuadrado Kelvin. Sería 1,04. Sería 1,04. Ya, 0,30 ya completado o 0,3 cerrado. 1,04, 1. Ya, y te digo lo mismo, 0,96. Ya. Voy a dejar los detalles. Ya. ¿Cuál es el procedimiento como tal? Lo que hicimos recién. Yo se lo anoté acá paso a paso. Identificar la espesor y la conductividad de los materiales. Determinar las resistencias térmicas superficiales, que eran RCI y RC correspondiente. Calcular la resistencia de los elementos que componen la estructura. ¿Ya? Y luego de que ya tienen la resistencia térmica total, se calcula la transmitancia.
que acá me dio 1,03 también, debe ser un tema de aproximación de esa canción. ¿Ya? ¿Qué recomendación les hago? Esto, como les digo, por ahora es un dato. ¿Ya? Un dato que nosotros vamos a comparar, obviamente, con lo que establece la ordenanza, y eso les va a permitir a ustedes verificar si cumplen o no. Por ahora, chiquillos, el cumplir o no es obligatorio, sino que uno tiene que colocarlo dentro de la documentación, ya, pero cuando ya se apruebe la ley de eficiencia energética va a ser un requisito y que su vivienda cuente con el certificado correspondiente, ya, que certifique o que se verifique el cálculo que está asociado. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿No se entiende? Sí, perdón. Más o menos. ¿Más o menos? ¿Qué parte es la que Sí. entendí? Entonces, antes de hacer el segundo ejercicio, les voy a mostrar la tablita que está en la ordenanza para que ustedes vayan familiarizándose con la información que nos pide la misma. Chao, Alejandro. Chao, Pita. El 0,05, de acá. El 0,12 y el 0,05 son la resistencia superficial interior y resistencia superficial exterior. Es la resistencia de los muros por fuera, como por la opción. Y eso salía de la tabla que tenía proyectada hacer acá. Bueno, no. Ya está. Ya sé. De ahí sale porque si tu muro es de separación con un espacio exterior o local abierto y de flujo horizontal como es el caso que analizamos, la resistencia superficial interior, el RSI, va a ser 0,12 y el RSE va a ser 0,05. ¿A qué se refiere con local? Con local, dice local ventilado o abierto. O sea, no es un lugar, no es que esté... A ver, ¿cómo te lo explico? La separación es con, no sé, puede ser el patio de tu casa. Ya, pero está techado, pero es un local que está ventilado. Diferente si fuera un muro interior de la casa. A eso se refiere como un local abierto y cerrado. Pero tienes que trabajar distinto si es la separación con un muro o con un local interior de tu vivienda. ¿Cámara de aire? ¿Ah? Ya, eso lo vamos a hacer porque el otro caso es cuando está con otro local, un desván o una cámara de aire directamente, el elemento. Es como las fachadas ventiladas, hay algunas que son ventiladas y otras que son no ventiladas, que ocupan las cámaras de aire como opción aislante. Entonces ahí se ocupan estos otros datos. Que te conviene mucho más porque a mayor resistencia tienes menor transmitancia. Tu objetivo es que este valor sea el más grande que tú quieras conseguir. Ese es tu objetivo. ¿Ah? Mientras más grande la resistencia, mucho mejor. ¿Por qué? Porque estás oponiendo mayor resistencia al paso del calor. No si tú tienes una mayor transmitancia. Porque si tienes mayor transmitancia, significa que se está transmitiendo más calor, pero te estás perdiendo más calor. Entonces, ¿ya? Mayor resistencia, significa que sí. Es como si fuera la resistencia de un elemento a algo. Si algo resiste más de lo que yo, por ejemplo, lo golpeo, para mí es mejor porque necesito que aguante más. Con esto es lo mismo. Mayor resistencia al calor tiene una menor transmitancia porque transmite menos. Ya, permite que se vaya menos, o que se pierda menos. Y eso es porque el muro, o el elemento que sea, el cielo o el techo, está poniendo una mayor resistencia a que el calor se vaya. ¿A qué te parece que resistencia, imagínatelo cómo se refiere? Como la resistencia que pongo al paso de temperatura. Y la transmitancia es lo que efectivamente se transmite. Entonces, mientras la transmitancia sea más grande, significa que estoy poniendo menor resistencia. Estoy dejando que pase más. ¿Esa no qué significa? Transmitancia térmica. Estoy dejando que entre más. Sí. Si esto es más grande, significa que se está perdiendo más calor. No llenando, sino que se está yendo del aire. Estás teniendo pérdidas más grandes. Ya. Porque acuérdate que el objetivo de la resistencia es que no pierdas el calor para adentro, o sea, que no salga de casa. Ya, para eso tú haces un muro que mantenga el confort dentro de la vivienda y que tenga condiciones. Ahí ponte las soluciones que vamos a ver después de ventilación, eso tú lo puedes verificar con la cantidad de ventanas que se tienen, que obviamente existan las ventilaciones establecidas para la cantidad de tiempo. Profesora, pero para calcular la transmitancia térmica, La transmitancia térmica siempre dividir va a ser... solamente 1 por la resistencia térmica. Es directamente el inverso. Ya, pero siempre va a dar mayor que la resistencia térmica. Siempre va a dar mayor, no, a ti te conviene, a mayor resistencia va a ser menor transmitancia. Ya. Si suponte la resistencia fuera de 3, suponte que hiciste un cálculo y te dio 3 este valor,
Este te va a dar mucho más chico, 0,333. Vaya. A ti te conviene que esto sea más Sí, grande no sé si le entendí y esa que este parte. sea más pequeño. Esa es tu lógica. Tu apunte es que mientras más esto es más grande, este va a ser más pequeño. Sí, o sea, Acá estaba en el límite entre 0 y 1, entonces... para sacar la transmitancia térmica solamente se divide por 1, el resultado Sí, de la el resultado de la resistencia. resistencia. Sí. Thank you. ¿Cómo te va? ¿Tenés buena Ya. señal aquí o no? No, bueno. Vamos a hacer ¿Tenés otro, buena señal? ya, Sí, ya. pero lo que quiero que veamos ahora No, aquí tengo. va a ser un elemento que sí tenga cámara de aire, para que veamos la obligación de ir a la tablita de emisividad y determinarla. Les puse un elemento continuo nuevamente. Ya, todavía les voy a colocar elementos que tengan varias composiciones, que ahí tenemos que calcular el área y las proporciones que corresponden, ya, sino que vamos a hacer el procedimiento. Por ende, quiero que partan ustedes mientras tanto colocando los datos que se pueden identificar en el problema. Si se dan cuenta, el escenario es exactamente el mismo que el anterior. Queso, cartón, poliestireno, OSB, siding, ya. Pero, silencio atrás, chiquillos, agregamos la cámara de aire. Entonces acá le estamos agregando la cámara de aire de 4 centímetros o 40 milímetros, o sea, estamos hablando de un espacio chiquitito. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que verifiquen ahora? ¿Cuánto? De hecho, necesitan ni siquiera hacer todo el cálculo, no, está hecho. ¿Qué tendríamos que agregarle a este cálculo? La cámara de aire. Sí, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, si este fuera, nosotros ya lo hicimos con todo lo demás. O sea, de hecho ya tenemos la resistencia térmica del muro sin cámara de aire. ¿Qué es lo que le tendríamos que sumar a este muro? La cámara de aire. Ya, en este caso se da así, el nivel de la prueba le voy a poner ejercicios distintos, porque obviamente la emoción de resolverlo. Ya, no, de hecho, puede ser perfectamente una pregunta prueba, se me acaba de ocurrir. Colocarle el mismo caso con cambiarle, no sé, el espesor de un material. No me emociona, déjalo así. O, no sé, sumarle una cámara de aire, como en este caso. Ya. Entonces, para su ventaja, el ejercicio es el mismo. Por ende, como ya lo tiene calculado, no necesito que lo vuelva a calcular. Si estuviéramos haciéndolo desde cero, tendrían que hacer esto mismo, pero es lo mismo. Yeso cartón de 10, el poliestireno de 30, el OSB de 8, el siding 6. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que le agreguemos? La cámara de aire que le corresponde. ¿Ya? Si no lo tuviéramos hecho, tendríamos que hacer lo mismo. Identificar los elementos, calcular los espesores en milímetros, perdón, en metros. Después, calcular uno por uno las resistencias térmicas de cada material. Luego de eso, tendríamos que ir a la norma, identificar la emisividad y la resistencia térmica de la cámara de aire, que es lo que vamos a hacer ahora. Luego de eso, determinar las resistencias superficiales, las de los elementos y se calcula la transmitancia tal cual lo hicimos recién. ¿Qué le vamos a agregar a esto para este segundo caso? La cámara de aire. ¿Ya? ¿Quieres? Sí. En el caso de los muros, En el caso de los muros. ¿es conveniente que el muro, el espacio del aire, quede médico? O si Tiene que ser hermético para que tú puedas colocarme el valor. Uy, ¿qué te quiero? Si es una cámara de aire ventilada, que también puede ser, por ejemplo, cuando se ocupan las fachadas ventiladas, eso también cumple un rol aislante, pero se calcula con otra tabla. También una tabla de emisividad, porque ahí la cámara de aire, por ejemplo, puede ser ventilada, o sea, permite el paso del aire. Pero generalmente las cámaras, cuando hay fachadas ventiladas, una de las caras es brillante. O sea, y obviamente eso también te daría una ventaja respecto a otro elemento que tú tendrías dentro de las caras que están analizadas. ¿Te conviene que sea sin flujo de aire? Sí. Pero si no fuese el caso, también tiene ventajas respecto a nada. O sea, es como entre que no tengas el espacio, si lo tengas, te conviene mantenerlo. ¿Cómo? Ya. Si tu otro caso es un aislante, obviamente va a ser mejor el aislante que el aire. Ya, pero el aire como tal también funciona bien como aislante en la mayoría de los casos o de las situaciones que vamos a analizar. Ya. Entonces, dicho esto, vamos a ver a los casos que de hecho están acá, ni siquiera hay mucho que ir a ver. ¿Ya? Tendremos que ir a ver a qué tabla nos vamos a meter, pero es claro, porque va a ser a la misma lógica de los elementos que sacamos del RSI y el RCB. De acuerdo a las características del elemento estructural,
colinda con el yeso cartón y en el otro lado con poliestireno expandido. ¿Cuál de los 4E que tenemos acá creen ustedes que es el que corresponde al caso que tenemos al frente? El primero. El primero, porque colinda con materiales de construcción comunes. La única forma que podríamos colocar alguno de los otros casos es que el material que ustedes tengan sea muy brillante, ¿ya? O sea, brillante de acuerdo a esta tabla. Por ende, en este caso, tendríamos que utilizar la emisividad del 0,82, que es el caso general para materiales corrientes de construcción, tales como madera, hormigón, ladrillo, vidrio, papel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a ir a ver esto? Ya vamos a tener que ir a las tablas donde está la información correspondiente a los elementos que son verticales, que tienen flujo horizontal, o sea, los muros. Vamos a ir... No la de casos de chascón, ¿sabes? Este chascón se lo pasa todo, entonces fumando marihuana. Pero viene todos los días, puede faltar. Ah, ya está bien, está bien. Así le caso. ¿Qué te Pero si se cuesta, una tabla, no, pero si se Ah, ve sí, súper lo mismo. weón. Hago los Te voy a trabajos y mandar comer uno asado para al que- final y me invitan, pues, weón. Para que hay como es. Así no, la tiene más Venimos, saco. Hago yo los trabajos y Yo weón va a comer creo asado y yo no. que- Es que Se viene, Este ¿no? weón tiene pelo. este weón tiene política. Sí, pues sería. Dígale a los que le pongan. Claro, después la weón ahí supervisando. Yo pensé que ustedes eran los más... estaban más conscientes de... ¿Ustedes cantan? Ya, chiquillos. No, pues, Créele, weón. Créele. sí. Vamos a ver qué- Más encima te comiste el asado, culiao, ni siquiera avisaste. Ya. Chiquillos, pongan atención acá. A mí Tienen no me cámaras de avisaron por aire verticales, cámaras de aire horizontales con flujo ascendente y cámaras de aire horizontales con flujo descendente. La cámara de aire asociada al muro. Mira, mira. Mira, mira, digo. Ya. La cámara de aire asociada a nuestro muro. ¿En qué dirección está? ¿Es horizontal o vertical? Es vertical, ¿cierto? Por ende, vamos a la tablita que corresponde a la cámara de aire vertical, que sería la primera. ¿Ya? ¿Cómo vamos a entrar a esta tablita? ¿Dónde tengo un lápiz? Llega hasta la... Ah, un asado. No sé, tengo que pensarlo. ¿Vamos viendo? Tengo que pensarlo porque Ya. tengo una semana sin comer. A la cámara, chiquillos, hay que entrar con Por la dieta. la emisividad que ya la tenemos, ¿cierto? Vamos al viernes nada más. ¿Dónde el asado? ¿El viernes a pasar? ¿El próximo martes? ¿Estaría el martes o no? Ah, entonces amanecemos chupando. Bueno, tomando, después chupamos. Nos van a invitar. Escándalo, sí. ¿Se dan permiso? ¿Qué hay, la Están weá? rifando una patada con todos los números puestos. ¿Lo de traficar? Es que remojar un poquito la carne. La Nico, dile que sí. No puedo sacarlo de los libros. Ya. Chiquillos, entramos acá con la emisividad, ya, que sería el 0,82. No sé, no sé. ¿Lo que está ahí abajo? No me marqué ya. Chiquillos, 0,82 y entramos con el espesor de la cámara de aire que el ejercicio establece que es de 40 milímetros. Por ende, el valor que vamos a insertar va a ser el de 0,165. Ya, se suma directamente. O sea, el U nuevo, ya, voy a poner con cámara de aire. Con cámara de aire. Va a ser equivalente a que usted haga todo este cálculo y le sume la cámara de aire que está asociada.
Que en este caso, para el espesor de más de 40 o 40 milímetros, con emisividad de 0,82, a todo el cálculo que hicimos, que nos dio 0,96, le vamos a sumar 0,165. Y eso nos va a dar 1.13. 1.13. La unidad de medida, recuerden que es metro cuadrado Kelvin partido en watt. ¿Ya? Este es el RT. ¿Ya? El U nos va a dar 1 partido en 1,13. ¿Y eso cuánto le va a dar? Va a ser más pequeño, 0,8. ¿Dónde me dijiste que venían estas carcasas? 1 dividido en 0,13. El internet. O sea, 1,13. Mercado Libre. 4 lucas por 4.500. ¿Me lo busqué? No. ¿Cuánto? 0.88. Tienes que tener el modelo. ¿El modelo? Voy a hacer arriba porque perdona, ya lo que están en el fondo. El modelo de la carcasa. ¿Y cuál es el modelo aquí? Tienes que irlo viendo. Tienes que irlo comparando. Bien. Chiquillos, el hecho de tener la... Voy a escribirlo arriba porque creo que no se ve nada. Ya. El hecho de tener la cámara de aire nos hizo disminuir la transmitancia porque aumentamos la resistencia. Ya, voy a poner acá el cálculo por si acaso. La resistencia total con la cámara de aire. Ya, el procedimiento de cálculo es el mismo que el anterior, solo que ahora hay que sumarle el que corresponde a la cámara de aire. Ya, se le voy a poner el RT, que era el que calculamos antes, más la cámara de aire que por si acaso se denomina con la G abajo. Se llama R sub G, la resistencia de la cámara de aire. Nos había dado 0,96 y la cámara de aire es 0,165. Eso nos dio una cámara de, una resistencia total de 1,13 metro cuadrado Kelvin partido en watt. Y la transmitancia térmica nos dio 0,88 watt partido en metro cuadrado. Pero allá por la rata. Ya. ¿Qué pasó? Solo con la cámara de aire de 4 centímetros tuvimos una variación de 1,03 a 0,88. ¿No puedes tomar esto tú? Porque estás en lactancia. Les voy a mostrar la normativa para que veamos en qué zona podríamos crear con... ¿Ah? Me hace. ¿Qué te hace? Sale sangre ahí. Esa hueá es bien. Por eso. Regulatorio. Sí, es así. La unidad de medida es metro cuadrado Kelvin partido en watt para la resistencia. Y para la transmitancia es lo inverso. Watt partido en metro cuadrado Kelvin. Siempre da la vuelta. Ya, así como lo Lo bueno odioso y lo de muy. ¿Todavía están güeyes hasta ahora? Sí, bueno. Peneco. voy a mostrar, chiquillos, y voy a pasar lista luego de eso. La tabla, o si me ocurre la tabla. Yo me mando ese video a mi abuelo. Chiquillos, pónganme atención acá. Acá está la tabla que establece los requisitos mínimos de los valores de las resistencias térmicas y las transmitancias térmicas en función de las zonas térmicas. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Antiguamente, y digo antiguamente, son siguientes. Te voy a mandar el ejercicio para que practiquen para casa todavía, pero recordar. ¿Ya? Las zonas térmicas en la ordenanza, y aquí pongamos atención, actualmente están numeradas del 1 al 7. Pero el reglamento térmico las modificó por letras, que van de la A a la H. Porque ahora considera, por ejemplo, que era lo que conversaba el chiquillo el otro día. Ustedes pueden tener acá estaban divididas por zonas casi por regiones. Zona térmica 1 era, no sé, primera, segunda región. Esa era la zonificación que existía antiguamente. Y que es la que está acá por si acaso. Lamentablemente, todavía no se actualiza la ordenanza, es lo que estaba como requisito, pero se hizo una modificación y ahora ya no son con números, son con letras. ¿Seríamos la 1 nosotros? No, nosotros somos la 4. Ya. Les voy a mostrar un mapita después de Chile con la zonificación antigua y la zonificación nueva. La normativa 1
o la ley no se actualiza aún. Por ende, esto es lo que se establece. Uno va al mapita, ve qué zonificación está, y ese es el criterio que se utiliza. Se espera que con la aprobación de o con la entrada en vigencia, o la aplicación de la SEP ya formalmente, se hagan las modificaciones de los coeficientes, que va a ser mucho más estricto que lo que está acá por si acaso. ¿Ya? Acá, por ejemplo, con el cálculo que nosotros hicimos, nos dio un coeficiente de transmitancia térmica, en el primer caso de 1,03. ¿Ya? Que si miramos los casos que tenemos que tener un coeficiente de transmitancia térmica igual o menor que el que aparece ahí. Por ende, cumpliríamos con lo establecido en todas las regiones del país, porque nuestro coeficiente es menor. Recuerden que necesitamos tener un valor menor. Y las resistencias térmicas tienen que ser mayores a lo que está establecido ahí, porque a mayor resistencia tengo menor transmitancia. Por ende, lo mínimo que yo tengo que tener para cumplir con la zona que somos nosotros, que es la 4, sería una resistencia térmica de 0,59. Y nosotros en el primer caso teníamos 0,96. O sea, ya estábamos cumpliendo con lo que estaba establecido. ¿Ya? ¿Qué se recomienda? Que obviamente tengan el menor coeficiente de transmitancia térmica. Ya, un caso maravilloso sería que ojalá puedan tener una resistencia de 2 o de 3, que eso hace que la transmitancia sea mucho más baja, que puedan tener mejores calificaciones y que obviamente tengan menor gasto. Porque todo esto que estamos haciendo ahora, después yo quiero que lo calculen o que lo entiendan como gasto. O sea, cuál es el gasto energético que necesito para calefaccionar mi vivienda o para tener la parte que está asociada a lo que es en verano la ventilación o lo que es el aire acondicionado, y en invierno lo que es la calefacción. Yo puedo cuantificar eso, yo puedo ver las características de una casa y ver cuáles son los gastos que tengo en función de los elementos estructurales que tengo dentro del complejo. Ya. Acá hay especificaciones de lo que entra en cada categoría, pero las actuales divisiones que existen son techumbre, muros y pisos ventilados. Vamos a ver techumbre en la próxima sesión. De todas maneras, yo les voy a mandar ejercicios de los 3 para que puedan comprender con el cálculo, cómo se aplicaría la normativa. Y vamos a ver los requisitos que están establecidos. Recuerden que esto es lo mínimo. ¿Ya? O sea, la mínima resistencia térmica que yo puedo tener es 0,33. Si yo voy teniendo una mayor resistencia térmica, voy a tener una menor transmitancia, que eso es lo que me conviene. Ese es mi objetivo finalmente. ¿Ya? Entonces, son las 8 de la tarde. Así que voy a pasar la lista. No. Estamos en la hora. No, estamos pasados. Ya, pero un minuto. De ahí en pasar la lista.